¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola amigos de Mundo Enigma, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues qué bueno que están con nosotros, mis amigos, esta mañana del 16 de junio del 2021. Estamos aquí con este tema, los extraños de la pandemia. Estamos aquí reconsiderando, o tratando de reconsiderar y reconectar con lo que la normalidad o de normalidad podemos pensar que hay, porque ¿qué es la normalidad? ¿Cómo podríamos describir la normalidad? ¿Cómo la describirían ustedes, amigos de Mundo Enigma? ¿Cómo darían la descripción de lo que es para ustedes la normalidad? Vamos a intentar hacer una conexión general, vamos a intentar hacer un planteamiento general de el que podríamos pensar o podríamos inferir que hay o habrá a través de nuestros actos y nuestras rutinas una serie de procesos que vamos configurando y conformando, y eso es a lo que llamamos la normalidad. Ya supimos que esto puede interrumpirse. Ahora, esa es la normalidad individual. Hay un conjunto de actividades que es la suma de las diversas actividades que, por ejemplo, dentro de un hogar, dentro de una casa, usted, su pareja, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, realizan distintas actividades. Usted y su pareja y sus hijos tienen un conjunto de actividades que forman la normalidad de su casa. Pero si usted se extiende hacia el lugar donde vive, hacia el lugar donde habita, con el resto de sus
semejantes, bueno, pues va a encontrar que los de la casa de al lado, los de la otra casa, los del edificio de enfrente, los de su colonia o de su comunidad, tienen también una serie de actividades que muchas veces son parecidas las actividades que realizamos, o generalmente son parecidas las actividades que realizamos los seres humanos, y a ese conjunto de actividades, esa suma colectiva de funciones y actividades que se van mecanizando a base de la repetición constante y permanente, es a lo que nosotros llamamos la normalidad. Ahora, bajo el estado de una pandemia, déjeme decirle que la normalidad cambia. Recuerde que de repente a nosotros nos dijeron que vendría algo que a lo que llamaron la nueva normalidad. Recuerde usted que se le consideró como nueva normalidad a una serie de nuevos hábitos que tendríamos nosotros que desarrollar para tratar de protegernos de lo que esta pandemia podría hacer en el caso de que nos tocase enfermarnos. Pero lo más importante es que buscábamos la manera de prevenir esa enfermedad, y entonces la normalidad cambió. Por eso se le llamó la nueva normalidad, porque se trató de implementar de manera emergente un conjunto de actividades, un conjunto de mecanismos, de medidas que teníamos que tomar si no queríamos ser alcanzados por esta enfermedad. Así es que bajo el estado de pandemia, que es algo que es totalmente histórico en la era moderna, en nuestra actualidad, es y será un hito de la historia de esta humanidad. Hablaremos de antes del 2021 y de antes del 2019 y después del 2019, cuando aún a estas alturas estamos en el 2021 y sigue habiendo cosas extrañas en cuestión del comportamiento y de muchas otras cuestiones humanas. Bueno, pues en este estado de cosas, al estar en confinamiento, comenzamos a ver o a percibir cosas que nos pasaban completamente de noche en nuestra antigua o anterior normalidad, otras que no se habían dado hacía mucho tiempo. Y le voy a decir, por ejemplo, cuáles. Por ejemplo, aquello de que de repente los animales entraran a las ciudades, de que se vieran manadas de animales cruzando las ciudades, o de que ciertos animales no se asustaran y salieran a plena luz del día, como los roedores, a conseguir su sustento. De tal suerte que hoy podemos encontrar situaciones extrañas o incluso completamente desconocidas, aun cuando hayamos estado mucho tiempo con las personas. Esa fue otra parte, otra fase de etapa. Lo que sucedió con nuestros comportamientos personales, con nuestros comportamientos individuales y con los comportamientos de la gente con la que convivimos todos los días. De repente, muchos de nosotros nos dimos cuenta que las personas y las situaciones que nos planteaba esta emergencia eran completamente desconocidas, aun cuando hayamos estado mucho tiempo con las personas que decíamos querer o con las gentes que hemos creído conocer de siempre. De repente nos sorprendían sus comportamientos, ni siquiera sospechábamos que podrían tener eso, que podrían comportarse de tal o cual manera. Es una de las situaciones impredecibles, o incluso que nosotros mismos de repente
encontramos que han llegado trastornos que no sospechábamos que estuviesen en nuestra personalidad, no sospechábamos que tuviésemos este tipo de situaciones. Miren, regularmente nosotros estamos acostumbrados a manejar cierto tipo de conducta, cierto tipo de hábitos, cierto tipo de costumbres que a través de esta pandemia se han venido alterando y que nos han cambiado incluso la configuración emocional. ¿A qué me refiero con la configuración emocional? Bueno, pues no es lo mismo que usted pueda salir a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día, a hacer cualquier tipo de actividad sin preocuparse de que si se va a contagiar o que si puede contagiar a los demás, traer un contagio hacia su casa, y no solamente hacia su casa, sino hacia su vecindario, hacia su colonia, hacia el lugar donde vive, y entonces contagiar y convertirse en una especie de bomba de tiempo, en una especie de asesino serial que iniciaría o prendería la mecha, prendería la llama, para que la gente que estuviese ahí estuviera en medio o en peligro incluso de muerte, porque bueno, pues al principio nos dimos cuenta que esta enfermedad traía grandes complicaciones y que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que deja enormes secuelas. Entonces esto produjo y produce comportamientos agresivos, comportamientos de ansiedad, comportamientos inexplicados de repente, alza en el consumo, incluso esto lo hemos empezado a escuchar por ahí, alza incluso en el consumo de drogas para combatir la ansiedad, de ansiolíticos y otro tipo de sustancias prohibidas y legales, porque bueno, pues la gente en la busca o en la búsqueda de alivio para de sentir o de obtener una sensación de tranquilidad y de bienestar que se le escapa, a todos se nos escapó la tranquilidad y el bienestar a través de todo lo que se decía de la enfermedad, porque no sabíamos contra qué o contra quién. Recordemos que una enfermedad de este tipo, como este virus, es un enemigo invisible, no podemos verlo. Solamente en el momento en que contagia a alguien, bueno, pues los efectos que produce este virus son los que indican que uno entró en fase de enfermedad. Miren, aquí por ejemplo estamos viendo un comportamiento agresivo de una persona con otra que le está pidiendo que se ponga el tapabocas e incluso le da una bofetada. Aquí estamos viendo a la gente vacunándose, y ¿a poco no? Si a usted, amigo de Mundo Enigma, ya le tocó la vacunación, seguramente está usted más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya siente que tiene un poco más de protección. Al principio, recuerden ustedes, amigos, cuando se empezó a decir que este virus se transmitía a través del aire, por la respiración, por la exhalación de gotículas, de partículas de saliva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estas cosas nos empezaron a crear una expectativa bastante compleja y bastante de una dificultad bastante mayor, de una dificultad y una angustia y una incertidumbre, que ese es uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos, la incertidumbre que nos genera el enfrentarnos a un elemento que puede conducirnos al final de nuestra existencia. Muchas veces no hablamos de esto y no estamos preparados para ir hacia el final de la existencia, que es algo hacia lo que todos vamos. Dice por ahí
un adagio que el peón y el rey al final del juego caerán ambos en la misma caja, ¿no? ¿Cuándo será el final del juego para cada uno de nosotros? Pues no lo sabemos. Es muy difícil, es casi imposible de saber, a menos que esté uno ya desahuciado y que ya le hayan dado algún término de la existencia, que ya le hayan dicho a usted le queda tanto tiempo de vida, etcétera, etcétera. Eso es distinto y debe producir una gran ansiedad. En algunos casos debería producirnos todo esto, debería llevarnos a reflexiones enormes acerca del sentido de nuestra existencia, de si hemos cumplido o no, si nos hemos conducido o no adecuadamente en el desarrollo de esto que se llama existencia humana. Nuestra existencia está siempre sujeta a este tipo de accidentes, que son accidentes, pudiesen ser llamados accidentes naturales. Regularmente hay muchas cosas que están previstas, que ya se sabe, ya se sabía o ya se tenía alguna sospecha de que en algún momento, y esto ha sido siempre, ¿no? En algún momento pues llegan estos cataclismos, estas enormes pandemias, estas situaciones que ponen en predicamento y en peligro la vida de muchos de nuestros coterráneos, de muchos de todos los huéspedes planetarios que habitamos en este lugar. ¿Por qué suceden estas cosas? Es un enigma desconcertante que atraviesa todos los tiempos, que atraviesa todo tipo de civilizaciones. Recuerden ustedes cuando ahí en alguna isla encontraron una palabra escrita en un árbol, que no recuerdo ahorita, se me fue la palabra que estaba escrita, y toda la población de esa isla había desaparecido. Toda la población de la isla había desaparecido. O recuerden ustedes lo que sucedió con la civilización maya, que también de la noche a la mañana desaparecieron completamente. Entonces, hay muchas cosas que han sucedido y que perdemos en la memoria del tiempo, que se diluye a través de la memoria del tiempo, y que, bueno, pues nos indica que siempre van a existir este tipo de amenazas, este tipo de extraños fenómenos que muchas veces y generalmente son enigmas desconcertantes, les decía, que aparecen y generan grandes amenazas a esta humanidad. Bueno, pues en este sentido es en el que estamos o vamos a seguir hablando de los extraños de la pandemia. Estos sonidos extraños que han aparecido, que mucha gente relaciona con toda esta fenomenología, lo que les llaman las trompetas del apocalipsis y todas estas cosas que mucha gente ha metido y ha insertado dentro de estos acontecimientos, que también pues son acontecimientos comunes, ¿no? Porque de alguna manera compartimos con los animales, con otras especies, este mismo planeta, y pueden suceder este tipo de alteraciones biológicas que nos ponen en predicamentos. No es una cuestión que sea un castigo del creador del universo, de algo superior que nos esté maltratando porque nos hemos portado mal. Hay que recordar que estas entidades divinas, a lo que nosotros le llamamos Dios, no tiene la mentalidad como la nuestra, como el humano. No tiene la mentalidad humana, digamos.
nosotros somos, recuerdo, lo decíamos en el programa pasado, copias sumamente imperfectas de esa fuente original de la vida, de ese creador de todo y de todas las cosas. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, antes de irnos al primer corte, quiero decirles que tenemos esta mañana aquí en Mundo Enigma, vamos a hacer un enlace ahorita ya en un segundo más con el licenciado David Urueña, que es director de comunicación social de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos y de la Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos, y que tiene un mensaje muy importante para nosotros de esta gran comunidad de Alcohólicos Anónimos que hace poco está de plácemes, está cumpliendo un aniversario más. En un momentito nos vamos a enlazar con él y nos va a dar algunos datos importantes, interesantes, porque recuerden ustedes que este tipo de comunidad le ha brindado una serie de herramientas de mejoramiento social a esta humanidad, así como han entrado, como hemos visto este tipo de avatares, este tipo de dificultades que la misma naturaleza va poniendo. Bueno, pues por otro lado hay grandes mentes, grandes hombres, grandes personas que han dejado elementos de mejoramiento social, como es este famoso programa de 12 pasos. Ahorita nos va a ilustrar acerca de todo esto este licenciado David Urueña. Ya lo tenemos por ahí. Bueno, amigos de Mundo Enigma, tenemos aquí esta mañana a el licenciado David Urueña, que es el jefe de comunicación social de la Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos. Nos comenta que Alcohólicos Anónimos acaba de cumplir el 10 de junio 86 años de estar dando servicio continua y constantemente para aquellos que tienen problemas con su manera de beber, y este es el medio, es uno de los elementos, es el medio más eficaz para poder salir adelante de esta problemática del alcoholismo, que es una problemática bastante seria y compleja. Afecta a mucha gente, como ustedes sabrán, el índice de alcoholismo, y quizá ahorita David nos va a decir, pero yo me atrevo a pensar que en esta pandemia es uno de los momentos más álgidos en relación o en cuestión del alcoholismo. Probablemente el consumo de alcohol o de otras sustancias haya subido mucho durante el confinamiento en este tiempo de pandemia, pero dejemos que sea David quien nos comente acerca de qué está haciendo Alcohólicos Anónimos, cuál es el mensaje que él tiene para nosotros. Adelante, David, si nos quieres comentar. Adelante. Gracias, un saludo a toda tu audiencia. Y efectivamente, como comentabas, en este año y medio que llevamos con este gravísimo problema de la pandemia, sí se ha aumentado el índice de alcoholismo, de consumo de bebidas alcohólicas también, dado que pues la población ha estado más expuesta a este tipo de emociones negativas y al confinamiento y a la pérdida de seres queridos, etcétera. Un sinfín de emociones que repercuten en las personas y que bueno, pues hay esa tendencia al consumo del alcohol en exceso y obviamente a la generación, tal vez en algunos de los casos, de un alcoholismo más crónico. Sí, como bien comentabas, 6 años de existencia a nivel mundial.
Este es un programa innovador, es un programa en Ohio en 1935, cuando dos alcohólicos crónicos dos alcohólicos problema, sus experiencias, y del puente de comprensión encuentran la sobriedad. Y de ahí nace este maravilloso, los cofundadores, mejores conocidos como Bill W. y el Dr. Bob. Bueno, ese 10 de junio se considera la fecha Anónimos, este novedoso programa que vino a ser el pionero en este tipo de terapias, ¿no? De grupos de ayuda mutua. Y bueno, a lo largo de estos 86 años, este programa más de millones, durante esos 86 años ha salvado millones de vidas. Así es, esto es algo, el nombre de tu programa, ¿no? Hasta ese entonces era casi imposible alcohólico. La ciencia médica, la religión, y estoy hablando de lo que es la psiquiatría, la psicología y la religión, han tratado mucho tiempo en tratar de poder recuperar a un alcohólico de esta enfermedad. Y bueno, sus resultados eran infructuosos, ¿no? Pero con la llegada del programa de Alcohólicos Anónimos las cosas han cambiado. Muchas personas que hoy tienen problemas con su manera de beber, que se dan cuenta a tiempo que tienen una manera de beber que es diferente a los demás, que tienen problemas ya sea emocionales, económicos, laborales, académicos, familiares, hasta emocionales, y que todos estos problemas son a causa del alcohol. Entonces ahí es donde nosotros vemos una alerta para esta persona que puede tener la enfermedad del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos, déjame te comento que es una asociación que ahorita está en más de 180 países en el mundo. Aquí en México nosotros ocupamos el segundo lugar en el número de grupos. Tenemos 15,000 grupos en todo el país que tienen sus puertas abiertas para esperar que detecten, que identifiquen que tienen problemas con su manera de beber. Sabemos que Alcohólicos Anónimos a muchas personas, pero si las personas no se dan cuenta de este problema, muy poco se puede hacer. Alcohólicos Anónimos puede hacer muy poco, que no pueden reconocer que tienen un problema con su manera de beber. Aquí hay algo muy importante que me gustaría que tu audiencia tener en cuenta para poderlos identificar. Alcohólicos Anónimos aquí en México está representada por la Central de Alcohólicos Anónimos AC, la cual contamos con más de 15,000 grupos, y nuestra característica es que nosotros sesionamos hora y media al día. Solamente tenemos una reunión al día. En los grupos no pernota nadie se queda a vivir, motivo por el cual no tenemos anexos, no tenemos granjas, no realizamos ningún retiro espiritual en hacienda alguna. Solamente funcionamos a través de terapias, sesiones de terapias de hora y media y servicios totalmente gratuitos. Esto lo comento porque, bueno, existen en México algunas organizaciones extrañas que utilizan nuestro nombre sin el derecho de utilizarlo. Alcohólicos Anónimos es una marca registrada que ha sido cedida por la AA World Service, con sede en Nueva York, que es donde está la fundación, los fundadores de AA, y que bueno, nos cedieron el nombre de Alcohólicos Anónimos, el logotipo característico, que es un triángulo con el círculo, el triángulo inscrito en ese círculo y las dos A. Entonces, bueno, para que la gente, tu audiencia pueda identificar que está llegando un grupo original de Alcohólicos Anónimos, tenemos una página que es www.aamexico.org. También tenemos un número en el que nos pueden llamar para, podemos asistir a su domicilio para darle información sin ningún compromiso. El teléfono es el
216-9231. Alcohólicos Anónimos extiende. Si ustedes que nos están oyendo, la audiencia, tiene algún familiar, alguien que tenga un problema con su manera de beber, no lo duden. Nosotros vamos hasta la puerta de su domicilio a ofrecerles información. También en nuestra página tenemos un directorio nacional donde puede un grupo más cercano a su domicilio. Realmente es un milagro, ha sido considerado el milagro. El siglo pasado fue considerado así el programa de Alcohólicos Anónimos, porque ha recuperado muchas vidas, ha reintegrado muchas familias, feliz a muchos de los miembros que hoy actualmente militan en nuestros grupos. Quisiera repetirnos nuevamente el teléfono, por favor, para que la audiencia lo anote. Sí, claro, es el 800-231. Y también nuestra página web www.aamexico.org. Localizan el grupo, nos pueden llamar, vamos o pueden acudir al grupo. Los servicios son totalmente gratuitos y en un grupo original de Alcohólicos Anónimos que son pertenecientes a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Muy bien, pues muchas gracias. Ya escucharon, amigos de Mundo Enigma y audiencia en general. Estos son los grupos originales de Alcohólicos Anónimos, los que sesionan una vez al día. Las juntas son de hora y media. No hay cuotas que pagar, no hay mayores requisitos. Es totalmente abierto para todo aquel que quiera dejar de beber, como nos decía el licenciado David Urueña, jefe de comunicación social de la Oficina de Servicios Generales de México, aquí de Alcohólicos Anónimos. Bueno, David, pues muchas gracias por esta información, va a ser de enorme valor para la audiencia y pues muchas felicidades, muchas felicitaciones por estos 86 años que ya es casi un siglo de estar dando servicio a la comunidad, un servicio extraordinario porque pues es una de las organizaciones que mayores y mejores resultados ha dado a través del tiempo para este fenómeno atroz del alcoholismo. Pues gracias, David, un saludo, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias y un saludo a la audiencia. Yo necesito el oxígeno porque tengo a mi esposo enfermo de COVID. Tengo a mi mamá enferma en casa, ella tuvo COVID y ella quedó con daños muy severos. Ella ya no puede estar sin el oxígeno y hemos estado sufriendo mucho porque hemos tenido que estar buscando el beneficio. El llenado del oxígeno no tiene ningún costo, la verdad es que es un servicio excelente. Las personas que nos atienden son muy amables y la verdad es muy fluido el servicio. Le estamos pidiendo copia de su credencial de lector, copia de su receta médica y un comprobante de domicilio. En el H Ayuntamiento, ahí publican en dónde están los puntos para su llenado gratis de oxígeno. Como gobierno, sí les agradecemos que volteen a ver al pueblo y que nos brinden esa atención. Mi agradecimiento al municipio y por este apoyo que nos están dando. Nosotros desde la prueba para el COVID que fue gratuita y ahorita el servicio del oxígeno es muy bueno. Yo estoy muy agradecida.
Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso después de escuchar este emotivo mensaje, gran mensaje que nos dio el licenciado David Urueña de la Central, director de Comunicación Social de la Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos aquí en México. Bueno, pues les decía, ya recordé la palabra que encontraron en aquella isla donde desapareció por completo toda la población, era Ranauki. Esa palabra estaba tallada en un tronco de un árbol, y la población había desaparecido completamente. Casos como estos son los que han aparecido en un libro antiguo, ya un libro de la era moderna, pero ya que tiene algún tiempo que apareció. Se llama El libro de los condenados, que he mencionado en algunos de los programas de Charles Ford, que se dedicó a ver todo este tipo de asuntos y que incluso puso en predicamentos muchas veces a las comunidades científicas, porque muchos pensaban que era charlatanería, pero de repente les mostraba evidencias. Recuerden que las evidencias no mienten, las personas sí mienten. Entonces les mostraba evidencia de este tipo de casos, y las sociedades científicas pues muchas veces se quedaban con los brazos cruzados y boquiabiertos, porque no sabían de qué manera contrarrestar los argumentos que Charles Ford esgrimía en estos casos, como en estas situaciones, estas cuestiones extrañas de la pandemia, donde de repente mucha gente se transforma, cambia completamente su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar. Seguramente habrán escuchado que ha subido enormemente el número de divorcios y el número de inconformidades entre las parejas. Seguramente habrán escuchado el aumento de la violencia generalmente en relación de pareja, y generalmente contra las mujeres, ¿no? Porque se supone que hay una mayor fuerza física en el hombre, y entonces la manifestación de estos accesos de ansiedad, de estos accesos de desesperación, y no estoy justificando que sucedan estas cosas, porque una de las tareas principales que tiene un ser humano, cualquier ser humano, es cuando alcanza la madurez, cuando alcanza la adultez, cuando ya tiene una serie de responsabilidades, llamémosle esposa, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, etcétera, cuando ya construyó un ámbito familiar a su alrededor, tiene que tener dominio propio. Esto debería inculcarse en la mayoría de los seres humanos cuando llega uno a la edad de adulta. A partir de ahí, cuando uno necesita tomar ya sus propias decisiones, porque en algún momento todos los seres humanos tenemos que tomar nuestras propias decisiones. No podemos estar dependiendo de que decida por nosotros el papá, la mamá, los tíos, los amigos o la gente con la que uno se rodea. Sí se puede consultar, evidentemente siempre es aconsejable que uno consulte las decisiones que va a tomar con alguna persona de confianza, con alguien que lo conozca a uno, que conozca su trayecto más o menos en esta vida, y que sea discreto, desde luego. Y entonces hablar con estas personas, bueno, pues nos puede ayudar a obtener una perspectiva distinta, y entonces podremos tomar decisiones respecto al asunto del que se trate. Pero regularmente y en algunos momentos no vamos a tener tampoco la posibilidad de hablar con alguien antes de tomar la decisión, porque se trata de decidir de manera inmediata.
Ahora, en estos casos donde estamos confinados, donde de alguna manera se restringe nuestras posibilidades de distracción, se restringen nuestras posibilidades de ocupar la mente en otro espacio, en otro campo, en otro ámbito, y entonces tenemos la necesidad ingente, ingente y urgente de trabajar con la gente con la que nos rodea, de estar con la gente con la que hemos construido algo, lo que sea, un concubinato, un matrimonio o cualquier tipo de relación. Bueno, pues con esta gente con la que convivimos y cohabitamos todos los días en una casa, en un lugar, en un hogar, tenemos que empezar a tratar de buscar equilibrarnos nosotros emocionalmente y aceptar a la otra persona en todas las manifestaciones que tenga, que a veces y de repente nos parezcan desconocidas. Hay casos donde mucha gente se tolera porque solamente llegan a dormir. Todo el tiempo, digamos, se la pasan trabajando. En ciudades como estas, en este tipo de conglomerados sociales, en este tipo de ciudades, de grandes megalópolis, bueno, pues hay enormes distancias que remontar para llegar al trabajo, para regresar a la casa, salvo algunos cuantos que tienen el privilegio de trabajar cerca de su casa. En estas grandes ciudades hay muchos conflictos en la parte de la interacción con el trabajo, y el trabajo es necesario porque es parte del sustento diario que nosotros obtenemos, pero muchas veces somos completamente extraños para nuestra pareja y nuestra pareja es completamente extraña para nosotros, porque nos la hemos pasado durante mucho tiempo, durante grandes lapsos de la relación, trabajando, tratando de progresar en el sentido económico, y hemos descuidado, o en el sentido pecuniario, pues, y hemos descuidado muchas veces las otras partes de nuestra existencia que son las más valiosas, y entonces nos convertimos en los extraños de la pandemia. Llegamos a la casa y somos entes extraños habitando en medio de una pandemia que nos amenaza en la parte de afuera, en el exterior de nuestra casa, pero nosotros nos hemos convertido en una amenaza extraña para nuestra pareja, o nuestra pareja para nosotros, o ambos dos nos hemos convertido en enemigos y en extraños uno con otro. Ni siquiera atendemos o tenemos la mínima solidaridad humana para preocuparnos y platicar y compartir de una manera sensata y cordial las cosas. Podemos estar de mal humor, pero la pareja no tiene la culpa de nuestro mal humor, ni nosotros tenemos la culpa del mal humor de la pareja. Podemos nosotros estar apretados, porque recuerde que otro de los factores, porque esta pandemia cambió enormemente las variables humanas. Empezó a meternos en crisis, no solamente de acción, de actividad, y como consecuencia de esa crisis de interacción con el medio social, laboral, nos metió en una crisis económica, nos metió en una crisis de economía y en una crisis de lo que le llaman valores.
que no es otra cosa más que la falta de conocimiento de sí mismo. Los valores deben interpretarse, según mi punto de vista, a partir del conocimiento que tiene uno de sí mismo. Si yo no quiero que me dañen a mí, pues no voy a dañar a los demás. Sea mi pareja, sea mi vecino, sea quien sea, voy a procurar no hacerles daño, sino más bien ser solidario. Y nos hemos convertido en una sociedad muy violenta, ¿no? Vamos a enfocar también los efectos que esta pandemia ha traído en el aspecto psicoemocional, que han sido terribles. Ustedes han visto, y ayer, por ejemplo, nada menos ayer, escuchamos ayer o hoy en la mañana, ya ven que repiten mucho en los medios de comunicación ciertas noticias. Bueno, pues escuchamos que unos conductores de una ambulancia chocaron con un coche y se bajaron y se armó una campal, agredieron a los jóvenes con los que habían chocado. Entonces, imagínense, personas que están dedicadas a salvar a otros, que están dedicadas a prestar auxilio a otros, bajándose de su unidad a agredir a unas personas que a lo mejor fueron imprudentes, a lo mejor ellos provocaron el accidente, a lo mejor no respetaron las señales, no atendieron o venían distraídos. Vaya usted a saber qué pasó, pero suceden este tipo de cosas y se convierte en un altercado múltiple de unos contra otros, gente cuya vocación, entre comillas, es ayudar y asistir a los demás, o jóvenes que son sumamente agresivos. Vea usted cómo en la actualidad, bueno, pues la desesperación de muchos los lleva a tener comportamientos completamente antisociales, de agresión. Ahora la gente quiere tener armas, ¿no? Ya nos estamos convirtiendo en una segunda nación de los Estados Unidos, en un espejo de los Estados Unidos. Ahora ya queremos que todo el mundo ande armado en la calle, que todo el mundo ande defendiendo, haciendo justicia por su propia mano, y esto también, esto de la promoción indirecta, de la promoción encubierta del uso de las armas, porque por ejemplo, aquella declaración absurda y tonta y totalmente deleznable por donde quiera que se le vea, de declarar la famosa guerra contra el narco y todas esas cosas, de aquellos comerciales, de infausta memoria, donde decía que se recordarán ustedes que la delincuencia organizada se estaba apoderando del país y que había que hacer algo y que lo iba a enfrentar con toda la fuerza del Estado y que no sé qué. Y entonces declara esa guerra absurda, que fue una invitación a que toda la gente empezara a armarse por miedo a ser agredida, por miedo a ser vulnerada tanto por los grupos de la delincuencia como por las autoridades. Recuerden ustedes los asuntos, todo lo que pasó, y todas esas cosas están en nuestra memoria desde las épocas de la famosa Guerra Sucia. Por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla, aquel hombre, aquel campesino que hacía corridos en contra del gobierno de aquel entonces. Estamos hablando de 1969,
cómo llegaron, lo agarraron, él preguntó que si era delito hacer corridos y lo agarraron los soldados y le dijeron pues no, pero ya te fregaste, con otras palabras, le dijeron ya te chingaste, y nunca lo volvieron a ver, nunca se le volvió a ver. Desde ese caso y muchos otros, pasando por lo que hace algunos días, el 10 de junio de 1971, yo a los 11 años de edad fui testigo de desde una ventana de una planta alta, vi cómo los asesinos llamados halcones, ese grupo paramilitar, se agandallaba con los jóvenes desarmados, con estudiantes que traían nada más mochilas y cuadernos, sintiéndose muy valientes estos trogloditas, estos asesinos, masacraban a los jóvenes, ¿no? La gente de repente se aventaba a abrirles las puertas para que entraran, y todas esas cosas están en nuestra memoria, y las más recientes, lo de Tlatlaya y todos esos eventos, Ayotzinapa, Tlatlaya, todos esos eventos donde ha habido una violencia cada vez más creciente, más manifiesta y más mal manejada por quienes están en el gobierno, quienes estaban en el gobierno. Entonces, la creación de mentiras para encubrir este tipo de asuntos, bueno, pues nos va creando una sociedad que cada vez es más violenta, donde la gente toma esto como justificación y piensa, bueno, pues para defenderme voy a comprar un arma y voy a tener un arma. Y esto nos está afectando enormemente como sociedad. Estas han sido detonantes, junto con esta pandemia, de un comportamiento bastante anormal en el sentido psicoemocional en la actualidad, en esta sociedad en la que vivimos. Bueno, amigos, en un momento nos vamos al segundo corte. Vamos a saludar esta mañana a Pepe Barrera, vamos a saludar a Irma Domínguez, a Marita Riande, a Loto Aide Gómez, a Mauricio, a Marlon Peñatrón, a Silvia Chiqui desde Texas. Marlon está en Detroit. Vamos a saludar también a Modesto allá en Cuautitlán Izcalli, a José Luis, nuestro amigo, a Carlos Ramos, a Charlie, a Julieta Luna, a Norma Herrera, a Ana Laura López, a Miriam, a ¿qué dice ahí? A Lucino Ortiz y bueno, a Wichita House. En un momento regresamos al último bloque de este programa de Los Extraños de la Pandemia. Nos hemos convertido en algo completamente extraño y hemos visto comportamientos muy extraños que han venido a incidir y alterar el devenir de nuestra sociedad. En un momento estamos de regreso, amigos de Mundo. Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial
Bueno, amigos, estamos ya de regreso para concluir esta emisión de Mundo Enigma, este capítulo de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio de todos. Y decíamos que todo este asunto, toda este malencauzamiento de la sociedad, tanto a nivel político como a nivel social, ha dado por resultado una sociedad de una violencia cada vez más creciente. Ahora, el programa de hoy se llama Extraños, los extraños de la pandemia. A veces no nos reconocemos ya nosotros mismos, los que estamos. Ojalá esta pandemia no se convierta en un catalizador de mayor violencia y que vayamos conociendo con el paso de los días, con el paso del tiempo, historias más aterradoras, ¿no? Que no vayamos conociendo. Bueno, pues hace poco se acaba de descubrir el asunto de un feminicida que llevaba 20 años asesinando mujeres ahí en el Estado de México, y todo lo que había sucedido en Chihuahua y en otros lugares, todas estas cosas, aquellas ya estaban de plano descubiertas. Ahora se descubre este caso, este asunto de alguien que, utilizando una fachada, una máscara de bondad, perpetraba asesinatos terribles. Esta pandemia ha sacado al descubierto cosas como esta, ¿no? Y ojalá no sea un catalizador de mayor, de que genere mayor violencia. Yo creo que hay una violencia discursiva, una violencia narrativa también, cuando se dicen muchas mentiras para encubrir o para sostener al poder. Todas estas cosas nos van convirtiendo en una sociedad de extraños, porque pasa el tiempo y nos enteramos al cabo de los días, de los meses o de los años, de historias bastante aterradoras que sucedieron antes o durante el transcurso de esta pandemia. Recuerden ustedes, y ojalá no se les haya olvidado por ahí, que de repente uno de estos famosos influencers, de estos famosos youtubers, o de estos que se les llama youtubers, o que les llamamos youtubers, o que etiquetamos como youtubers, influencers, un día salió este personaje infectado de COVID a comprar algunos pertrechos para su alimentación. Entonces y lo hizo como una especie de gancho publicitario para subir el número de vistas en su canal. Entonces, esto es un uso malicioso, un uso irresponsable de este tipo de herramienta para, digamos, crear a través de poner en riesgo la vida de otros. Es una enorme irresponsabilidad de este cuate. No sé qué pasaría con él, pero era al principio de la pandemia cuando esto sucedió. Entonces, bueno, pues nosotros estamos siempre
condicionados por las alternativas que la misma sociedad va poniendo, de las que podemos hacer uso. Si una sociedad se vuelve cada vez más cruel, si una sociedad se vuelve cada vez más materialista, si una sociedad se vuelve cada vez más agresiva, entonces la respuesta personal de nosotros los seres humanos, de nosotros los habitantes de esa comunidad, va a estar en respuesta generalmente, aunque hay sus excepciones. Hay mucha gente que realmente es razonable, ¿no? Hay gente que realmente tiene un sentido gregario, un sentido social bien desarrollado. Hay quien no tiene ese sentido social bien desarrollado. Hay quien generalmente es una gente disfuncional socialmente, porque esto se puede ver muy fácilmente. La gente que utiliza a las personas y que ama las cosas, es decir, utiliza, por ejemplo, un empresario explotador que utilice a los obreros o a los empleados para obtener mucho mayores riquezas que nunca va a poder acabarse, que nunca va a poder disfrutar, que solamente le van a brindar una falsa sensación de seguridad y que va a creer que está creando un gran legado para su familia, porque eso es lo que muchos de estos personajes piensan. Les está jalando el zarape y está empobreciendo y explotando a un grupo social determinado, y dice: es que yo creo empleos, es que yo ayudo a la gente, es que yo les doy oportunidades de trabajo, cuando las personas que trabajan en sus empresas son las que construyen realmente las capacidades que esa empresa tiene. Las capacidades no se las da el empresario, las capacidades se las dan quienes ejecutan lo que está planeado. Si no hay la mano de obra, si no hay la capacidad para ejecutar lo que está proyectado y planeado, a ver, que uno de estos empresarios solo lleve a cabo todas las tareas que necesita su empresa, eso es algo imposible. Es como si pensáramos que las pirámides de Teotihuacán las construyó el emperador o el Tlatoani, o el nombre que tuviera este personaje. Ese no las construyó él, las construyeron los habitantes o los obreros o los albañiles o los constructores de esa época. Entre todos las construyeron, aunque haya sido una visión o una visualización de este personaje, de quien tenía el control o quien lideraba al resto de la gente. Entonces nosotros nos vamos volviendo cada vez más extraños a medida que vamos perdiendo nuestra humanidad. En medio de esta pandemia, mucha gente pierde su sentido humano, mucha gente ha ido perdiendo su sentido de solidaridad, mucha gente ha ido perdiendo su empatía hacia los demás. De por sí veníamos en picada con respecto a esos valores debido a la ideología que se había venido gestando. Miren, después de 1985 había habido una especie de parteaguas en la sociedad mexicana,
que en ese momento demostró una enorme solidaridad, pero que después se fue convirtiendo o se fue encrudeciendo, por decir de alguna manera, por tratar de describir este fenómeno que fue pasando con la sociedad, y que a medida que va pasando el tiempo, se va recrudeciendo todo este asunto. No hay nadie que quiera vivir en la pobreza en este país, y en ningún país, yo creo, del mundo, ¿no? Pero digamos que nadie quiere vivir en la pobreza. Todos queremos vivir en la hiperopulencia, y eso es imposible. Eso no es posible. Eso lo estamos viendo a nivel, digamos, digamos, estoy tratando de hablar de una sociedad como la mexicana. No estoy diciendo que esto sea la verdad. No me crean ustedes, investiguen y vean todo este tipo de fenómenos y todas las cosas que han sucedido y cómo nos hemos ido convirtiendo en los extraños de la pandemia. A medida que esto ha ido sucediendo en todo el mundo, imagínense 7,000 millones de seres humanos queriendo vivir en la hiperopulencia, todos. Es como si en un ejército todos fueran generales o todos quisieran ser generales. No habría los otros rangos, hasta el soldado raso, que cubrieran las funciones necesarias para constituir una fuerza militar. Así, si todos los que vivimos en una sociedad no buscamos el equilibrio y la templanza en todas nuestras actividades, sobre todo en la cuestión de la economía y todas esas cosas, si todos queremos ser inmensamente ricos, si todos queremos tener carretadas y carretadas de dinero, pues no va a haber dinero que alcance para toda la humanidad. Bueno, ya no vayamos para toda la humanidad, pero tampoco podemos estar con tampoco podemos estar viendo cómo algunos se agandallan con ciertos mecanismos que permiten explotar y que permiten manipular las cosas en su propio beneficio siempre, y dejar a los demás chiflando en la loma, como se dice. Así que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas que nos hemos distanciado, que nos hemos dividido, que nos hemos incluso polarizado en la cuestión ideológica, social, política, cultural, y que se necesita una recreación de la vida social en este país para que dejemos de ser los extraños de la pandemia. Bueno, amigos del Mundo Enigma, por hoy es todo. Esperemos que dejemos ser los extraños de la pandemia y volvamos a ser una sociedad cohesionada, una sociedad articulada, una sociedad empática, una sociedad que deje una herencia, que conserve sus valores culturales y deje una herencia de armonía, de paz, de templanza, de comprensión, de amor a los demás, y no un ejemplo del enfrentamiento, no un ejemplo
de la perversión social y un empobrecimiento de el corazón humano que todos tenemos. Bueno, amigos de Mundo Enigma, esta es el final de Los Extraños de la Pandemia. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y un saludo a todos los que se sumaron ya más tarde a la transmisión. Ya se nos acabó el tiempo, no os voy a mencionar uno por uno, pero bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta, ya saben a dónde pueden enviarlo. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, hasta pronto.